Bueno chicos, ya lo sabéis porque le habéis dado el vídeo. Así que nada, a mí me quedan 10 horas, pero a vosotros os queda nada, unos segundos. Ahora nos vemos. Este es el metro de Bangkok. Parece un autobús cubano. Bueno, así es como va el metro, totalmente lleno de gente. Parece el autobús en Cuba, pero más ordenado y más tranquilo y sin música. El metro es bastante curioso porque va por la superficie, pero hay un señor que cuando ve que no van a caber más, suena el silbato y no deja entrar a nadie más. Está bastante bien, no es como en Tokio que se pegan empujones. En la calle y en el metro también, por lo que estoy viendo, aparte de hablar el thai y el inglés, también utilizan el chino simplificado, con lo cual quiero entender que habrá una masificación de populares por aquí también. Este es el puente de acceso hasta el metro que está ahí, de otra parada. Y podemos ver también el tráfico típico asiático. Esta es la zona de negocios de Bangkok. Aquí podríamos estar hace años. Mirad. Hace años podríamos encontrarnos aquí a Bruce Lee grabando su primera película, Karate a muerte en Bangkok. O bien incluso hasta, diría, a Roger Moore con su papel de James Bond. Mira, aquí vemos las telecomunicaciones, como tampoco son tan modernas. Y el tráfico de motos, gente sin casco. Tráfico totalmente colapsado. Y hasta un tuk-tuk ahí vemos. Gente en la ranchera, ahí, wow, espectacular. Y el tuk-tuk también, que me hace mucha gracia, típico de aquí. Ahí lo tenemos. ¡Volvo a Nueva York! Bienvenidos a Bangkok. Eso también me resulta familiar, ver ese tipo de aparcamientos. A ellos lo llaman aparcamientos inteligentes, porque dejas ahí el coche en una plataforma y después te lo ubica en una de las plazas que hay por arriba. Mediante, tiene un mecanismo pues que va subiendo y bajando hasta que llega tu vehículo. Hacía tiempo que no lo veía realmente. He estado viajando bastante por Asia y hacía tiempo que no lo veía. A ver si alguno de vosotros me puede decir en qué otro país nos encontramos ese tipo de aparcamientos. Hay gente que me llama a mí Mr. Asia, algunos de vosotros, pero es que realmente ese tipo de cosas en Europa no se ven. Y al comprar el billete, que es igual que en Kuala Lumpur y en Taiwán, el cambio, me han dado aquí 10 bahts, que son exactamente iguales en forma, color y peso que la moneda de 2 euros europea. Este autobús es del estilo cubano y las cruces de motos también, wow, sin casco. Bueno, no se respeta el color del semáforo, o sea que hay que ir con muchísimo cuidado. Muy buenas a todos. Me quedan todavía, para mí, 3 horas para entrar al hotel. No lo he encontrado, pero está muy cerca. Y he visto que aquí hay con aire acondicionado, un café con wifi. Y digo, venga, voy a quemar un ratito de tiempo y voy a desayunar bien. El café he hecho ya un sorbo, está bastante bien, heladito y en cantidad abundante, no como en Malasia. Aunque en Malasia sí que es cierto de que me salvó la vida, porque gracias a los que habéis visto el vídeo, el café del McDonald's me salvó la vida. Y el croissant este ahora os diré qué tal. Estoy echando un vistazo a lo que tienen aquí en el bar. Y en un rincón veo que tienen aquí la famosa raqueta eléctrica para los mosquitos estos
un invento que yo descubrí en Taiwán hace ya muchos años, que es una maravilla. Bueno, esto, para el que no lo sabe, es para matar mosquitos, no es para jugar a tenis, sino básicamente tiene un botón en el mango por el cual conectas la batería, y entonces todo lo que vemos, ese alambre de ahí, de piezas metálicas, ¿vale? Cuando recibe el contacto de un mosquito, pues electrocuta al mosquito. Esto es para lugares con muchos mosquitos, esto es un gran invento. Si no tengo mal entendido, la Unión Europea esto lo tiene prohibido, pero en alguna tienda de chinos alguna he visto. Es muy muy práctico. Bueno, al cambio, por 9 euros me han dado esta magnífica habitación, muy cerca de lo que es el centro. Aquí está el lavabo. Insiste en el tema de que no se beba, de que no se fume, drogas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a explorar esto un poco. Los tuk-tuks, esto ya es la zona principal, la zona más turística, de ahí que veamos todos estos tuk-tuks. Y bueno, yo estoy esquivando el tráfico por callejones, también porque en un callejón de estos me ha costado encontrar el hotel, pero bueno, no me ha costado. Cuando lo escogí ya lo hice por la ubicación. A ver, última tecnología, aquí reparan ordenadores viejos. Esto es. Y aquí 3/4 de lo mismo. Wow. Es alucinante. Principal, que como podemos ver, pues es navegable. Aquí, bueno, a mí no me sorprende porque este puente se puede elevar. No me sorprende porque ya en los años 70, cuando se filmó aquí la película de El hombre de las pistolas de oro de James Bond con Roger Moore, ya aparecían esos famosos canales. Y esa es la entrada al parque principal, donde está el palacio. Vamos a entrar. No sé si hay que pagar o no. El vigilante estaba durmiendo. Yo lógicamente me he hecho, como se dice vulgarmente, el sueco. No hay mucha gente, como podemos ver. Y bueno, a ver si vemos el gran palacio. Una fuente de oro. Y no tenemos tan. Bueno, yo voy a salir ahora. Los mismos vigilantes. Parece que todo está controlado. Bueno, este es el palacio, bueno, o el templo de Wat Pho. Y esto debe ser el palacio real. Bueno, aquí está la foto de la reina, entiendo. Y este es Wat Pho. Vamos a profundizar un poco. No nos vamos a quedar aquí con las ganas. Es bastante gracioso porque ya hay varios conductores de tuk-tuk que me han abordado. Y eso quiere decir de que es un lugar muy muy turístico. Aquí parece ser Wat Pho. Aquí parece ser que hay que pagar. Sí, 300 bahts. Bueno, pues vamos a pagar. No hay ningún problema. Bueno, aquí hemos entrado. Aquí tenemos el mapa. Esto es enorme, por lo que se puede ver. Thank you. Así que bueno, vamos a explorarlo. Realmente cuando uno visita ese tipo de templos, se sorprende bueno, en muchos casos, ¿de acuerdo? Del alto nivel de detalle que tienen. Yo lógicamente no soy un experto, ni mucho menos. Y pasa que este sol de justicia es realmente abrasador y con un nivel de humedad muy muy alto.
También aquí muchas veces azotan las inclemencias del tiempo como los tifones, pero a pesar de esto está muy muy bien conservado. Supongo que de ahí pues que se tengan que pagar 300 bahts, ¿no? Wow, unos monjes estos sí que saben, wow. Esto de aquí es brutal. Vamos a ver con más detalle. No sé vosotros, wow. Pero claro, aquí en persona uno se puede fijar en pequeños detalles y se da cuenta que cada uno es distinto. Y esto es lo que da más, y por aquí hay más, esto es lo que da la paz que se respira aquí, no tiene precio. El silencio, la energía que te transmite. Buah. Perdonad por la voz, pero es que no quiero interrumpir el sonido que hay cuando entras a un templo de estos. Y esto es algo que realmente es bastante... Esto es lo que merece la pena de venir a ese tipo de sitios. Vamos a aprovecharlo. Pero es que en cada sala tienes una representación muy parecida, no igual, y también lógicamente con el silencio y la paz que eso transmite. Y esta es la parte principal, ¿de acuerdo? Del templo.